Diana estaba con su madre y de repente recordó lo que pasó aquella noche fatal. Señaló su vientre con desesperación y señaló en su mano su anillo de bodas. Finalmente, su madre le hizo la pregunta: ¿fue Kevin? A lo que Diana, con la cabeza, asintió que sí. Diana había recordado y reconocía a su propio esposo como responsable de este acontecimiento tan atroz. ¿Pero era realmente su esposo quien la atacó? Hoy, la historia que no debió de ser historia. Diana y Kevin Green, cuando el ADN habla. Historias que no debieron ser historias. Diana y Kevin Green se casaron en el año 1978. Kevin era marino, Diana era enfermera. Eran una pareja muy joven. Sus edades oscilaban entre los 20 y 21 años respectivamente. La pareja se encontraba viviendo en Tustin, California, Estados Unidos. Kevin había tenido un matrimonio previo y se casó con Diana el mismo día en que se estaba divorciando de su primera esposa. Para entonces, Diana ya estaba embarazada de 3 meses. Estaban esperando una niña y se llamaría Chantal Marie. Pero la convivencia no resultaba como ellos habrían deseado. Lamentablemente, la pareja ya no tenía en ese momento una buena relación. Tenían fuertes problemas, entre los que destacan 2 principales. El primero, en sus continuas peleas y discusiones, no solo hubieron gritos, sino que también se llegó a la falta de respeto de forma física por parte de Kevin hacia Diana. Segundo, Kevin sufría cierto apego a cierta sustancia ilícita, es decir, era un consumidor, lo que lo hacía perder el control, transformando su comportamiento de forma negativa. En la madrugada del 30 de septiembre de 1979, la policía de Orange, California, recibió la llamada telefónica de Kevin Green. El hombre solicitaba ayuda desesperado para su esposa Diana, de 20 años, que se encontraba embarazada de casi 9 meses. La había encontrado seriamente herida e inconsciente en la cama de su propia habitación. Efectivamente, Diana había sufrido un golpe severo en la cabeza. Llegó en estado de coma al hospital y se le tuvo que practicar una cesárea de emergencia para salvarle la vida. Se confirmó que había sido abusada y atacada en extremo. Los médicos hicieron de todo para poder salvar la vida tanto de la madre como de la bebé. Lamentablemente, esto no fue del todo posible. La criatura que estaba próxima a nacer, Chantal Marie, dejó de existir dentro del vientre de su madre. Se encontró ADN, pero en la década de los 70 no existía la prueba como tal, por lo que no se realizó ningún análisis para confirmar al atacante. La policía entonces tenía que investigar y trabajar con lo que había para encontrar al responsable. Como es habitual en estos casos, siempre la pareja es el primer sospechoso, por lo que la policía empieza a interrogar e investigar a Kevin Green. Él relató a la policía que esa noche él y su esposa habían tenido intimidad, pero luego empezaron a discutir terriblemente, una vez más. Así que aproximadamente a la 1:30 de la mañana, molesto, decide que tiene hambre y sale a comprar una hamburguesa. Se sube a su vehículo y se dirige al local donde solía comprar las hamburguesas. Como el lugar estaba lleno, decidió ir a otro también cercano, donde finalmente compró. Esto fue posteriormente confirmado a través de uno de los empleados del local. También aseguró haber regresado media hora después a su casa, pero antes de ingresar, vio a un hombre afrodescendiente merodeando. Este hombre, aparentemente, se dio cuenta de que Kevin lo miraba y trató de tapar su rostro con uno de sus brazos. El hombre subió a su vehículo y se fue. Kevin no le tomó mayor importancia y procedió a ingresar a su hogar. A medida que avanza la investigación, la policía encuentra sospechosas las respuestas de Kevin.
respecto al hecho. 1. A la policía le parecía extraño que cuando llegaron a casa de los Green, la hamburguesa que había comprado Kevin todavía se encontraba un poco caliente. Para el tiempo que había transcurrido entre la llamada, la llegada de la policía, etc., la temperatura no les parecía la más adecuada. Consideraban que ya para ese momento debía haber bajado notablemente. 2. Confirmaron que la puerta de ingreso no había sido forzada, por lo que suponían que quien le hizo daño a la mujer debía haber ingresado con una llave. 3. Además, en la casa se encontraban todos los objetos propiedad de los Green. No se habían robado nada. 4. Según la policía, la noche del hecho y mientras entrevistaban a Kevin, este había realizado comentarios inapropiados, como decir que temía que su esposa lo responsabilizara a él de lo que había sucedido. 5. Kevin Green tenía antecedentes penales por consumo de alcohol y otras sustancias. 6. Los vecinos habían testificado que la pareja discutía frecuentemente y era sabido que Kevin utilizaba su fuerza física contra Diana. 7. Según los análisis realizados a la sangre hallada, supuestamente del agresor, era del mismo tipo de la de Kevin. Luego de 3 semanas de haber permanecido en estado de coma y de haber sufrido una operación cerebral, Diana despertó. Ella quedó con secuelas y daño neurológico. Tenía dificultad para formar palabras y también presentaba amnesia retrógrada, es decir, en ese momento ella no recordaba nada de lo que le había sucedido, pues este tipo de amnesia se caracteriza por la incapacidad de recordar situaciones sucedidas antes de un golpe muy fuerte o lesión cerebral. En estos casos, los doctores recomiendan no forzar a la persona que recuerda alguna situación, sino todo lo contrario, dejarla tranquila, porque la memoria puede o no puede regresar, pero si regresa, sería de manera paulatina. Casi al mismo tiempo que sucede lo de Diana, la policía venía investigando otros casos de ataques a mujeres, todos ocurridos entre los años 1978 y 1979, todos en el condado de Orange, California. Después de Diana, hubieron 2 casos más, es decir, la policía investigaba al mismo tiempo los casos de otras 5 mujeres, con un final fatal. Estos casos tenían muchas similitudes con el delito cometido contra Diana. Lo único que los diferenciaba era que Diana había sido la única sobreviviente. La policía estaba convencida de que la responsabilidad de estos 5 casos fatales correspondían a una sola persona. Y por supuesto, trabajaron muy duro para atraparla, pero por más esfuerzos que hicieron, la policía no lograba resultados. Tal es así que este caso quedó congelado por varios años y solo se le conocía al responsable como el azotador de dormitorios. Cuando Diana recibió el alta, regresó a su casa y continuó viviendo con Kevin durante 3 meses más. Luego de este tiempo, sucedió algo que cambiaría todo. Diana estaba con su madre y de repente se puso muy nerviosa. Como ella no podía articular muy bien las palabras y tenía mucha dificultad para expresarse, señaló su vientre con desesperación y luego señaló su mano con su anillo de bodas. Y es que Diana recordó lo que pasó aquella noche fatal. Su madre, quien siempre sospechó del esposo, finalmente le hizo la pregunta: ¿fue Kevin? A lo que Diana asintió que sí con la cabeza. Diana había recordado y reconocía a su propio esposo como el responsable de este acontecimiento tan atroz. Kevin Green fue arrestado y en 1980 fue enjuiciado por los cargos de intento para deshacerse de su esposa, forzarla a intimar con él y por la desaparición de la bebé que la pareja esperaba. En el juicio, ambos testificaron. De acuerdo al testimonio de Diana, esa noche Kevin deseaba tener intimidad, pero ella no. Discutieron por ello
y luego Kevin se fue de la casa. A los pocos minutos de haberse ido, Kevin regresó, la impactó con un palo y procedió a forzarla. De acuerdo al testimonio de Kevin, aseguró que sí tuvieron intimidad. Todo fue consentido y que él era completamente inocente. Aseguró también que luego pelearon. Él se fue a comprar una hamburguesa y cuando regresó, vio a un hombre merodeando por las afueras de su hogar. Este luego subió a su camioneta y se fue. Antes de irse, él notó que el hombre se tapaba el rostro con el brazo, como queriendo ocultarse de él. El doctor Martin Brenner, psiquiatra, estableció que a pesar del daño sufrido, traumatismo cráneoencefálico por parte de Diana Green, era una testigo fiable. Esto fue utilizado por la fiscalía. Sin embargo, cuando la defensa de Kevin solicitó una evaluación psiquiátrica independiente para que estudiara y evaluara a Diana, dicha solicitud les fue negada. Con todas las pruebas y testimonios presentados, ¿a quién podría creer el jurado? Con el testimonio tan convincente y seguro proporcionado por la víctima, cuyo buen estado mental había sido avalado por un experto, sumado a las pruebas presentadas por la policía, en noviembre de 1980, Kevin Green fue condenado a estar en la cárcel entre 15 años y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Kevin ingresó a la cárcel y siempre proclamó su inocencia. Mencionaba al hombre que había visto, pero no tenía forma de demostrar ni confirmar nada. Dentro de la cárcel pasó momentos muy duros. Incluso algunos presos quisieron acabar con él en venganza por lo de su bebé. Lo que sufría en la cárcel era tan terrible que él declaró que estuvo a punto de acabar con su propia vida. Sentía que era una injusticia y que esto no solo lo había afectado a él, sino a su querida familia, sus padres y hermanos. Cuando transcurren los primeros 8 años de prisión, a Kevin se le presentó la opción de solicitar su libertad condicional, pero con un requisito. Kevin tenía que confesar su culpabilidad. Él, que siempre proclamó su inocencia, se negó rotundamente a hacerlo, por lo que tuvo que continuar en la cárcel. Siguieron pasando los años y cuando llegaba el momento de solicitar nuevamente la libertad condicional, Kevin Green lo hacía, pero siempre se la negaban. A pesar de todo ello, Kevin continuó defendiendo su inocencia por muchos años más, sin ser atendido ni escuchado. Y así llegamos al año 1996. Ya habían pasado 16 años desde el hecho y el Departamento de Policía de Tustin, California, decidió reabrir algunos casos congelados. Ya para ese entonces, habían asignado al sargento Tom Tarpley el caso del azotador de los dormitorios. Sí, ese caso congelado de 5 mujeres con final fatal y que tenía mucha similitud con el caso de Diana. El sargento Tarpley decide investigar el caso de estas 5 mujeres. La última mujer vivía en la misma zona que Diana y su caso había sucedido con tan solo pocos días de diferencia. Además, sabían que había muestras de ADN en los lugares de los hechos. Ya para ese momento existían las pruebas de ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene información genética responsable del desarrollo y funcionamiento de un organismo. La información genética pasa de una generación a la siguiente. En cuanto a las investigaciones criminales, esta prueba resulta ser una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos, ya que identifica los vestigios biológicos. Se analizan muestras tomadas en el lugar de los hechos, tales como cabello, fluidos corporales, sangre. Con ello, se obtiene un perfil único y se puede comparar con otros perfiles que se encuentren en una base de datos especialmente creada para este fin. Deciden realizar esta prueba para dar con algún sospechoso y atrapar a quien acabó con la vida de estas pobres mujeres. Al realizar la prueba, apareció una similitud. La prueba
arrojó que el ADN pertenecía a Gerald Parker, un delincuente y abusador, quien en ese momento ya se encontraba en prisión, condenado por el abuso a una niña de 14 años en Tucson, California. El sargento Tarpley fue a la cárcel a entrevistar al recluso. Quería saber por su propia boca todo lo acontecido con dichas mujeres. Sin embargo, el sargento Tarpley siempre le pareció que había un caso que no había sido relacionado, pero que era muy similar al de las 5 mujeres. Él lo tenía muy presente y cuando va a entrevistar a Parker, decidió preguntarle al respecto. El caso en mención era el de Diana Green y la partida de su bebé en su vientre, consecuencia de dicho ataque. Tarpley le hace la pregunta: ¿conoces a Diana Green? Parker se sorprendió, pero dijo haber sabido del suceso, pero que él no tenía nada que ver con el tema. Sin embargo, la policía presionó, insistió, y finalmente, Parker confesó ser el responsable, el único responsable de ese acto tan atroz. Las confesiones no son suficientes y para confirmar su culpabilidad debían realizar también la prueba de ADN a la muestra encontrada en Diana Green. Desafortunadamente, esta no había sido guardada de forma adecuada por las autoridades, por lo que solo se conservaba una muestra muy pequeña. Por ello, decidieron realizar un proceso llamado PCR, que analizaba solo muestras pequeñas de ADN, incluso muestras deterioradas. El ADN encontrado en Diana Green coincidía con el ADN de Gerald Parker. El culpable del caso de Diana Green no era su esposo Kevin. El culpable era Gerald Parker. Kevin Green había dicho siempre la verdad. Él era completamente inocente. El 20 de junio de 1996, a las pocas horas de haberse comprobado su inocencia, pudo salir finalmente en libertad. Pero para ello, tuvieron que pasar 16 años. Sin embargo, la tecnología utilizada para confirmar al verdadero responsable ya existía desde hacía 12 años atrás. Kevin pudo haber salido de prisión 12 años atrás, pero en ese momento no hubo un sargento Tarpley para resolver el caso. De acuerdo a la propia confesión de Gerald Parker, esto fue lo que ocurrió la noche de los hechos. Parker estaba merodeando por las cercanías del hogar de los Green, buscando una oportunidad, buscando una víctima. Se aproximó a una de las casas y por la ventana escuchó a la pareja Green en una gran discusión. Esperó y luego observó salir a Kevin muy molesto. Se percató que había dejado la puerta sin seguro. Esta era su oportunidad. Decidió entrar. Cogió un palo de madera, llegó hasta la habitación matrimonial y cuando abre la puerta del dormitorio, Diana despierta, pero a medias, y en ese estado, ella creyó reconocer a su esposo. Con esa seguridad, la mujer volvió a recostarse para continuar durmiendo. Fue allí cuando Parker atacó y las consecuencias ya las conocemos. Su modus operandi era ingresar a los domicilios de sus víctimas sin que ellas se percataran, llegar hasta sus dormitorios, abusar de ellas y luego acabarlas. Para tal finalidad, utilizaba como herramientas una pieza de madera, un mazo o también un martillo. Por lo que le hizo a Diana Green, por los sucesos ocurridos con las 5 mujeres en Orange, California, por lo que le hizo a la bebé de los Green, Gerald Parker fue sentenciado y condenado a la pena máxima. Sus días terminarían por inyección. Adicionalmente, recibió una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de los 64 años. Además de las mujeres con las que Gerald acabó, él atacó por lo menos 5 mujeres más que sí sobrevivieron. En el año 1999,
Kevin Green fue demandado por su ex esposa Diana. Ella lo hacía parcialmente responsable de lo que le había sucedido. Diana continuaba con la idea de que él también era culpable. Finalmente se pudo resolver dicha demanda en favor de Kevin. A pesar de las pruebas, Diana Green continuó asegurando que su entonces esposo también es responsable de lo acontecido en 1979. Hasta las últimas actualizaciones de este caso, está convencida de que ambos hombres actuaron contra ella. También en el año 1999, Kevin Green recibió por parte del gobernador de California una compensación de $620,000 por pasar 16 años en la cárcel siendo inocente. De ese monto, Kevin destinó $50,000 para Diana por los gastos legales que ella tuvo durante la demanda a su ex esposo. Mientras estuvo en prisión, Kevin Green conoció a Kelly Watson. Se hicieron amigos y luego de su liberación se casaron. Diana quedó con secuelas por el ataque. Muchas veces tiene problemas para articular un pensamiento o le es difícil escribir. Ha perdido gran parte de sus sentidos de audición y olfato. Diana también continuó con su vida y se sabe que formó una nueva familia. Y en cuanto a Gerald Parker, su sentencia a la pena máxima fue confirmada por la Corte Suprema respectiva en el año 2017. Se encuentra esperando su ejecución en la prisión estatal de San Quentin. Gracias a las pruebas de ADN, se han capturado a los verdaderos culpables de acontecimientos atroces, pero también se ha comprobado la inocencia de muchísimas personas, consiguiendo lo que finalmente les correspondía, su libertad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, estos inocentes tuvieron que pasar varios años en prisión, pagando injustamente y soportando todo lo que esa situación podría acarrear, tal y como pasó con Kevin Green. ¿Qué pasaría si te sentencian a pasar muchos años en la cárcel siendo tú una persona inocente? ¿Qué sentirías si nadie cree en tu palabra y no te ayudan a encontrar al verdadero responsable? Te espero con tus respuestas en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Si te pareció interesante este contenido, suscríbete, dale me gusta y comparte. Es gratis y me ayudas muchísimo. Te dejo todas mis fuentes y las herramientas que utilizo en la caja de descripción. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.